Hola de nuevo, Stevenis for Future. Hoy tenemos aquí a Gemma Domínguez, investigadora en el Centro de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, que es un centro mixto del CSIC y de la UAM. Pero bueno, más que presentarte yo, si quieres cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues como has comentado, esto es un centro mixto del CSIC y de la UAM, de la Facultad de Medicina, y yo soy profesora titular del Departamento de Medicina. Empecé estudiando y estudié bioquímica, biología molecular, y me encantaba, siempre tuve una pasión increíble por conocer lo que pasaba dentro de una célula, ¿no? El ADN me parecía una molécula fascinante, ¿no? Y quería saber más. Pero también quería conectar eso con la enfermedad, ¿no? Cómo cosas que pasaban en el ADN hacían que fueras más susceptible a tener una enfermedad. Así es que estudié en la Complutense y yo lo tenía muy claro que desde que era pequeña quería ser científica, trabajar con las pipetas, con el ADN. Bueno, lo que hice es buscar una etapa para desarrollar mi doctorado en un hospital, para que tuviera esa conexión con la parte clínica. Y empecé a trabajar y a hacer mi tesis doctoral en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Puerta de Hierro, dirigido por un oncólogo, Félix Bonilla, ¿no? Mi mentor, y todavía nos llamamos le consulto un montón de cosas. Es algo súper positivo tener un mentor y alguien a quien pedir consejo y a quien recurrir. Ahí vi que eso era lo que me gustaba, ¿no? Esa parte básica aplicada, ¿no? Y ese feedback entre los clínicos y los biólogos, biotecnólogos, y ahí decidí pues bueno, proseguir. Así es que cuando terminé mi tesis doctoral busqué un centro de investigación para hacer un postdoc en el que hubiera lo mismo, ¿no? Una cercanía al paciente. Me decanté por un instituto que está en Nueva York, que es el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Trabajan también en oncología, que era lo que yo hacía, y tienen la parte básica y también la atención a los pacientes. Y bueno, el grupo en el que trabajé era también translacional, epidemiología molecular, buscando marcadores de diagnóstico y de pronóstico para pacientes. En aquel caso era pacientes con cáncer de vejiga. Ahora todo lo que hago es relacionado con cáncer de colon. ¿Por qué he trabajado en cáncer de mama, cáncer de vejiga y ahora cáncer de colon? Me pareció un reto identificar en todos los tipos tumorales, pero en cáncer de colon me parecía el modelo muy bonito y muy asequible de la progresión tumoral, ¿no? Desde una lesión premaligna, un pólipo que puedes detectar con una colonoscopia, al desarrollo del tumor. Entonces, identificar en ese punto de lesión premaligna marcadores a través de lo que llamamos ahora una biopsia líquida, que puede ser un análisis de sangre, pues me parece todo un reto. Y luego, como me gusta mucho también la parte muy básica, pues tengo mi gen favorito, sí, que se llama delta NP73, que es muy malo, es un oncogen que está sobreexpresado en la mayoría de los pacientes y en pacientes con cáncer de colon, y se asocia a un peor pronóstico. Y ahí estamos identificando por qué es tan malo, ¿no? Porque promueve o hacen los tumores que tienen este gen alto, pues hacen metástasis a distancia, etc. Entonces ahí hacemos juegos de poner un gen, quitarlo, identificar marcadores también, efectores de este delta NP73 que nos puedan ayudar a desarrollar también terapias específicas, ¿no? Ahora que estamos en la época de la medicina personalizada. Entonces, bueno, ahí mezclando esa parte básica y trasladándola a todo lo que podemos a los pacientes. Y para eso es esencial que el equipo sea multidisciplinar. Claro, trabajamos en estrecha colaboración con el Hospital La Paz, aquí en este caso, que lo tenemos enfrente, con también profesoras del Departamento de Medicina, de Cirugía y de Oncología. Y bueno, entonces preguntas que yo me hago, si son relevantes en el campo clínico, o ellas también se plantean algunas cuestiones que vemos si se pueden resolver desde la parte más básica, con el fin de mejorar siempre la calidad de vida del paciente y las supervivencias. Qué interesante toda esta colaboración, ¿no?, que se hace Sí, en este mundo, sí. vosotros de la medicina y la biología, para conseguir hacernos las preguntas adecuadas para empezar a afrontar y responder problemas en un ámbito tan importante. Y qué importante también la colaboración internacional y ese intercambio. Has hablado que has estado en Nueva York. Después volvemos a eso y te pregunto un poco más sobre tu experiencia fuera de España. En este programa estamos remarcando la importancia de la investigación y el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible,
que son unos objetivos que ha marcado la ONU para alcanzar un mundo mejor y más beneficioso para toda la sociedad en los próximos años. Y en concreto el ODS número 3, que es garantizar una vida sana y el bienestar para todos los ciudadanos en todas las edades, está muy relacionado, ¿no?, con la investigación en medicina. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esta relación y el impacto que tiene lo que tú haces en el laboratorio para después la sociedad? Lleva muchos años trasladar algo que vemos en el laboratorio. Trabajamos con 3 tipos de muestras, podemos decir, ¿no? o de sistemas, con células, con líneas celulares, que las quitamos, las ponemos genes, vemos qué hacen, con ratones de experimentación y luego con las muestras humanas. Es un proceso largo. Bueno, podéis imaginaros, no todo se traslada a la clínica, ¿no? Al final hay cosas que identificas más relevantes que otras. Pero bueno, el objetivo final es ese, hacer ese traslado a la clínica para mejorar la calidad de vida y alargar la supervivencia de estos pacientes con cáncer. Los objetivos más importantes, como ya he comentado antes, son marcadores para un diagnóstico precoz, en este caso del cáncer de colon, que pueda ayudar a las técnicas que ahora se utilizan en el cribado. Se utiliza un cribado de sangre oculto en heces, que no es muy específica ni demasiado sensible. Y estamos ahí tratando de identificar algo que pueda ayudar. Y para eso también trabajamos con otros grupos. Nosotros nos encargamos, como es en biopsia líquida, en un análisis de sangre, nos encargamos de parte de exosomas, que son como unas pequeñas vesículas que secretan las células tumorales. Y hay otro grupo que se dedica a la parte de proteómica y trabajamos en esta parte más básica enlazados. Y luego marcadores de pronóstico que nos ayuden a tomar decisiones terapéuticas. Ese es uno de los objetivos más importantes, tratar de que eso se pueda trasladar en algún momento. Hace unos años identificamos un compuesto natural que reducía o frenaba los efectos de nuestro gen, este delta NP73, que es un oncogen muy potente, y lo patentamos. Nos ayudó la UAM con toda la parte administrativa y económica, pero luego trasladar eso a lo que nos pedía la industria, se necesitaban mucho más fondos, era como que necesitábamos más información a nivel de ratones, de experimentos in vivo, para luego pasar a algún ensayo clínico, que es lo siguiente que se haría. Entonces, bueno, trasladarlo es complicado. Puedes hacer una spin-off, ¿no?, en el que el propio grupo podríamos haber intentado trabajar en el compuesto, haber obtenido financiación externa, pero bueno, al final nosotros decidimos que era mucho trabajo para nosotros y valoro muchísimo los compañeros que ponen ahí todo el esfuerzo en hacer esas spin-off para trasladarlo. Y quería puntualizar, porque siempre hablamos un poco de investigación translacional, pero la investigación básica tal cual es muy importante, es generar conocimiento, y el conocimiento antes o después se va a utilizar, no tiene por qué ser inmediatamente. Entonces, ahora tenemos como convocatorias nacionales e internacionales, que hay esa parte translacional, ¿no?, que yo trabajo en ello, pero porque era mi interés desde que empecé mi tesis doctoral. Pero yo creo que nos olvidamos a veces de que toda la parte más básica es clave. Si no conocemos cómo funciona una célula, un mecanismo, no podemos trasladarlo a nada. Entonces, bueno, eso también es importante reconocerlo. Y yo te quería preguntar, ahora hablando concretamente de tu investigación, si nos puedes contar un poquito cómo es el día a día de una investigadora en medicina, porque igual hay jóvenes o chicas en edad de bachillerato o de secundaria que se están planteando qué carrera estudiar, igual les gusta la medicina, pero no saben que existe una parte de la medicina que se hace también en el laboratorio. Sí, de hecho, las personas que les interese la bioquímica, la biología molecular, pueden ir más por esa vía, ¿no? Ahora hay grados de biotecnología, biomedicina, ingeniería biomédica, por ejemplo, que pueden dar acceso a trabajo en el laboratorio, si es lo que les gusta. ¿Cómo es el día a día? Pues viene de un proyecto, unos objetivos que se van trabajando a lo largo de muchos años. Hay que ser perseverante y hay que ser paciente, ¿no?, y tener una tolerancia a la frustración alta, porque no haces un experimento y te sale a la primera. De hecho, poner a punto una técnica nueva puede llevar meses. Entonces, bueno, cuando ya está todo rodado y puesta a punto, como trabajamos aquí en el laboratorio, es a principio o a final de la semana, normalmente los viernes, ¿no?, contamos cómo han ido los experimentos de la semana anterior y en vista a eso programamos los experimentos de la semana siguiente. Nos organizamos, si un experimento ha salido mal,
por qué ha sido, vemos posibles maneras de solventarlo y el trabajo luego aquí es rápido, es decir, pues estamos, si toca una temporada de cultivos celulares, pues estamos mucho tiempo en la sala de cultivos. Si es de animales, en el animalario, pipeteo para hacer PCRs, hacemos un montón de, ahora que todo el mundo ya sabe lo que es una PCR, nosotros evaluamos niveles de expresión de genes que están alterados en el proceso tumoral. Entonces, pues es estar la mayor parte del tiempo pipeteando y haciendo experimentos. No es que tengamos solamente una reunión al final de la semana. Cualquier cosa que ocurra, pues la resolvemos entre todos. No, como digo yo siempre, entre la jefa, ¿no?, sino que entre todos podemos dar una respuesta, ayudar, ¿no?, al compañero, a la persona que está haciendo la tesis, al postdoctoral. Entonces, bueno, esa es la semana. Es mucho de experimento, ¿no? Como trabajamos también con muestras humanas, procesar muestras humanas, ir a recoger muestras al Hospital La Paz o nos las traen para acá, reuniones también de colaboración con nuestros compañeros de cirugía y de oncología de La Paz. Para mí es muy interesante, abarcan muchas áreas y así transcurren las semanas. Me he quedado con que nos has hablado de las PCRs, porque ya en otra de las entrevistas, Paloma Mas Peinado, investigadora en biología, en escarabajos, nos contó que utilizaban las PCRs como técnica para amplificar el ADN y hacer estudios en estos insectos. Y es una cosa que todos pensamos que las PCRs solo servían para detectar el COVID, pero existen en todos los campos. En el tuyo concretamente... Es una técnica súper común desde hace décadas, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar hace 25 años en ciencia, la PCR ya era algo... Han ido evolucionando, ¿no? Ahora tenemos PCRs a tiempo real, te sirven para que la medición de esos niveles de expresión sean más ajustado. Nosotros, como te he comentado antes, lo que hacemos es analizar los niveles de expresión de determinados genes para ver si están desregulados en el contexto tumoral. Por ejemplo, teníamos sujetos sanos con lesiones premalignas en el colon, que es en lo que nosotros trabajamos, y con cáncer de colon. Y como queremos identificar una prueba o desarrollar una prueba diagnóstica no invasiva, extraíamos, en La Paz se extraía sangre de estos pacientes, en este caso era un estudio más amplio con La Paz y el Clínico San Carlos. De esa sangre aislábamos esos exosomas que secreta el tumor y lo lanza, mete dentro un cargo, un contenido muy específico. Entonces lo que queríamos ver era si entre esos tres grupos estaba diferencialmente expresado algo, para ver si lo podemos utilizar como marcador precoz de cáncer de colon, es decir, en estadios todavía premalignos. Entonces, bueno, lo utilizamos para medir los niveles de expresión de genes que intuimos que pueden estar implicados. Estamos hablando mucho de colaboración, de equipos multidisciplinares, y yo quería preguntarte si a lo largo de tu carrera, ya a nivel de etapa formativa, doctorado, postdoctorado, ¿has notado alguna diferencia en el hecho de ser mujer? ¿O si has notado que erais menos? Yo no he notado ninguna diferencia, no me he sentido diferente por ser una mujer. Sí es verdad que a lo largo de estos 25 años, trabajando en distintos laboratorios, sí he visto un cambio. Cuando yo empecé en el laboratorio, era un laboratorio que también empezaba, éramos 3 predoctorales, chicos, y una predoctoral, que era yo, y el jefe. No pasaron muchos años cuando el laboratorio se llenó de investigadoras predoctorales y ahora mismo, por ejemplo, en este instituto de investigación, lo que más hay son investigadoras predoctorales, postdoctorales, más senior. O sea, sí ha habido un cambio. Entiendo que ciertas áreas en las que somos más mujeres. De hecho, aquí en la Facultad de Medicina el porcentaje de alumnas es mayor que el de alumnos. No te sé decir ahora la cifra, pero no sé si es de un 65% o un 70%, pero es más alto de mujeres que de hombres. Está muy bien sí. Que en las siguientes etapas, a nivel de continuar en ciencias, siga esa tendencia o siga habiendo un equilibrio. Sí. Ahora, estas mujeres que empezamos como predoctorales, lo que hay que hacer es que vayan ocupando los cargos en los que decides, pero en mi contexto, que empecé trabajando o colaborando, ¿no? Yo trabajaba en el servicio de oncología médica, colaboraba con otros centros de investigación también más básicos, y todas mis compañeras de otros laboratorios han ido pasando a distintos cargos. Ahora una amiga es viceconsejera de
Entonces, bueno, vas viendo esa progresión, ¿no? Que hemos empezado a estar más presente y ya vamos ocupando esos cargos en los que tienes capacidad de decisión. Qué bien, qué halagüeño, qué buena noticia. Sí. ¿Tuviste alguna referente de joven que haya impactado de una manera muy relevante tu carrera? En mi contexto cercano, familiar y social, no tenía ninguna persona, ninguna mujer referente. Como os he comentado, vengo de un contexto de recursos limitados y también con un acceso a la cultura pues limitada. Pero yo tenía muchos intereses, lo leía todo, me iba a las bibliotecas y como me gustaba mucho la molécula de ADN, me parecía fascinante, empecé a encontrar cosas del descubrimiento, de la estructura del ADN, Watson y Crick, y de repente apareció una mujer, ¿no? Rosalind Franklin. Leí muchas cosas acerca de ese periodo, pero en el año 2002 se publicó un libro. En inglés se titula The Dark Lady of DNA. Es de una escritora que se llama Brenda Maddox. Y bueno, pues cuenta cómo en aquel entonces, por ser mujer, los resultados que ella tenía de difracción de rayos X fueron claves para que Watson y Crick pudieran dibujar la estructura del ADN. Se lo robaron, de decirlo así, a ver si alguien va a sentir alguna susceptibilidad, pero le robaron de una manera u otra esos datos sin que ella lo supiera y aprovecharon esos datos para hacer su publicación de la estructura del ADN. Ella murió a los pocos años, porque como hacía estas difracciones de rayos X no había protección, se ponía encima de las pantallas ella con su cuerpo, desarrolló un cáncer de ovario. El premio Nobel se lo dieron a Watson y Crick y al jefe de Rosalind Franklin y ni siquiera la nombraron. Años después, muchos años después, no sé si fue Watson o Crick, no sé cuál de los dos, si ha hecho algún comentario al respecto, pero no se dijo nada. Entonces a mí eso me marcó de una manera importante. Me parecía una historia muy brutal, es decir, no tenía otra palabra. Volvemos a algo que te había dicho que te iba a preguntar y es tu experiencia en el extranjero. Has dicho Nueva York, pero no sé si has estado en más ciudades o en otros países investigando aparte de Estados Unidos. No, solo estuve 2 años y medio, estuve en Nueva York, hice entrevistas en 3 sitios más, Boston, en Harvard, otro aquí en Ámsterdam con un investigador muy joven pero muy potente, pero bueno, me decanté por esa institución, por Memorial Sloan Kettering Cancer Center y por la ciudad de Nueva York también. Mi motivación no era solo profesional, era también de vivencia personal, ¿no? Yo creo que los aprendizajes que se hacen cuando te vas fuera de tu entorno seguro, de tu zona de confort, son muy importantes, son experiencias únicas que te llevas para toda la vida. Entonces, sí quería ir a un laboratorio, a un país donde no hubiese restricción de dinero. Además, yo me acuerdo me presentaron el proyecto en el que yo iba a trabajar y me dijeron que organizara los primeros experimentos. Yo pensé, pero para organizar esto tenemos que pedir esto, un equipo nuevo, tal. Entonces me senté con la persona, la jefa del laboratorio, y pues claro, súper ahí agobiada, porque me dijo cualquier cosa, y yo decía, ¿qué? ¿Cualquier cosa? Entonces le dije, hay que pedir este equipo, era un equipo, no que fuera material fungible, y además luego todo esto, me dijo, vale, pues mira qué casa comercial nos lo puede ofrecer y tal, y lo pides, y fue como, ¡wow! Esto es diferente. Entonces yo quería vivir eso. En muchos casos nosotros tenemos que ajustar nuestros experimentos, al menos en mi caso, porque los proyectos que nos dan no es con todo el dinero, nos han recortado mucho. Todo a costa, eso sí es verdad, de en vez de trabajar 8 horas, trabajamos 16, ¿no? Tienes menos personal porque hay mucho recorte en personal, en investigadores predoctorales, pues lo suples tú con tu tiempo y el resto de la gente del laboratorio. Y luego quería vivir también como se estaba en un centro puntero en el que ibas por los pasillos y tenías a premios Nobel, ¿no? Con los que podías hablar. Eso me encantaba, ¿no? Gente muy receptiva en el que parabas y decías, en ese artículo que publicaste en el año 60 y tal, pues me gustaría preguntarte y bueno, eso me apasionaba. Y luego toda la vida internacional de otros investigadores. Yo de aquella ya era postdoctoral fellow, ¿no? Era investigadora postdoctoral, reciente postdoctoral, pero todas las conexiones internacionales, tanto a nivel de investigación que te aportaban otras cosas, como luego, indudablemente, para mí la parte personal fue intensa, súper positiva. Yo siempre es algo que recomiendo. Claro, se ve como muy romántico a lo mejor como lo estoy contando, pero ha habido temporadas y todavía sigue existiendo que el haber pasado tiempo en una institución extranjera te da puntos para pedir luego
pues contratos aquí en España, ¿no? Ramón y Cajal, Miguel Servet, todos estos tipos de contratos. Y es verdad que te ayuda, pero yo no me fui porque eso me iba a suponer una ayuda, aunque sabía que iba a ocurrir así, sino me movía más el interés por ver cómo se trabajaba allí y por la parte personal también. Yo vengo de una familia con pocos recursos, no tenía apenas mundo, ¿no? Los primeros viajes que hice fue cuando mi jefe me mandaba a congresos, ¿no? Para aquí, para allá. Entonces para mí eso era importante, ¿no? Vivir en otra ciudad, experimentar todo eso también me parece que te hace como persona y como profesional, como investigadora. Voy a tirar un poco del hilo de las vivencias personales y preguntarte si eres madre, si tienes una familia y si esto ha afectado a tu carrera profesional como investigadora. Sí, sí, sí. Tengo un hijo, va a cumplir ahora dentro de un mes 16 años, tiene un autismo muy severo. ¿Ha afectado a mi carrera investigadora? Sí. Igual que en el campo profesional, yo no he visto ninguna diferencia con mis compañeros, a nivel personal y familiar sí, era como el padre de mi hijo y yo compartíamos la crianza del niño, pero era como que yo tenía que dedicar más tiempo. No sé si porque tienes esa capacidad de proteger más o de tal, pero sí, tienes que dedicar más tiempo a tu hijo que a la ciencia, ¿no? O ahí hacer un contrapeso. Y nuestra peculiaridad es que mi hijo tiene autismo, es decir, es dependiente al 100%, tiene que estar bajo vigilancia al 100% del tiempo. Entonces yo a veces lo pienso, soy muy autoexigente conmigo misma y a veces pienso, joder, lo pienso para mí, no se lo digo a nadie, ¿no? Pero digo, joder, es que también no tengo que ser tan dura conmigo misma, ¿no? Porque juego en otra liga, no son mis obligaciones, no me gusta decir eso, ¿no? Porque yo estoy encantada con tener un hijo, es lo que más me mueve, ¿no? Es lo que hace que siga, ¿no? Evolucionando, teniendo interés. Pero bueno, sí, 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 no puedo negar que llevo yo más carga, por decirlo de alguna manera, sin que suene esto negativo, de la crianza. Él tiene mucho seguimiento médico y al final o hay a veces que tomar decisiones difíciles de cambiarle de un cole porque este no funciona o cambiar de tratamientos. Tengo la suerte de que trabajo en la universidad, ¿no? Entonces me puse en contacto con las profesoras de la Facultad de Psicología, en primer lugar, para un montón de dudas que yo tenía acerca del desarrollo de mi hijo, cómo escolarizar a mi hijo, de cuestiones médicas también. Pero a lo largo de los años surgió la idea de montar una asignatura para dar a conocer. Es una asignatura transversal, es decir, que la puede cursar cualquier alumno de la universidad, es muy general y se titula El autismo hoy, retos clínicos y sociales. Y a pesar de que es una optativa, tenemos cada año alrededor de 60 alumnos. Estoy súper contenta. Para mí, colaborar con médicos es a lo que estoy acostumbrada, ¿no? Pero claro, ya tener colaboraciones con psicología, en la que también en algún momento hemos pedido algún proyecto europeo que al final no nos han dado, pero en el que nosotros metíamos nuestra parte básica, ¿no? De nuestros exosomas y tal. Eso para mí es súper enriquecedor. O sea, para mí se abre un mundo de posibilidades que no lo hubiera tenido de otra manera, ¿no? Y súper fascinante también, muy, muy interesante. Y al final, además de científicos, somos personas con nuestras circunstancias y es muy bonito que se pueda hacer que puedas hacer esa contribución y que qué suerte tiene tu hijo de tener una madre así, de verdad te lo digo. Sí. ¿Hay algún momento de tu carrera puntual que digas que ha sido muy emocionante para ti o que recuerdes con especial cariño? Bueno, ha habido muchos, ¿no? El momento de defensa de la tesis doctoral, ¿no? En la que está tu jefe, ¿no? Tu director de tesis que ha apostado por ti, pero también está la parte familiar, ¿no? Tu familia también, tus padres han apostado un poco porque te dediques a la ciencia, ¿no? Esa locura que veían mis padres. Entonces ese es un momento yo creo que muy, muy especial, porque sabes que te abre puertas. Hay muchos momentos cuando viví en Nueva York que fueron muy intensos, fueron relevantes, de decir, jo, estoy donde quería, ¿no? En un ambiente multicultural, con un montón de medios para hacer investigación. Y luego cuando poco a poco, como una hormiguita, he ido formando mi grupo de investigación, ha sido también muy emocionante. Y tener un mentor, una persona a la que siempre vuelvo, a la que siempre pregunto, a la que siempre doy consejo, como fue mi director de tesis. Yo defendí mi tesis doctoral en el año 2000, hace 23 años. Para mí eso también son momentos cuando me reúno con él para hablar de ciencia. Él está ya jubilado, que son muy emotivos. O sea que no hay un único momento, hay muchos momentos remarcables, sí, muy interesantes.
Y ya para terminar, ¿nos puedes resumir tu investigación? Sé que es difícil, que cuesta mucho, pero ¿nos puedes resumir tu investigación en 3 palabras? Para mí, una de las calificativos más importantes es perseverancia. Tienes que ser muy perseverante. Eso solo se consigue si hay pasión, si te apasiona lo que haces. Y luego, bueno, pues ser paciente, ¿no? Tener esa tolerancia a la frustración, saber que las cosas cuestan, ¿no? Que no se consiguen de un día para otro. Y yo creo que luego eso lo trasladas a otras partes de tu vida, esa paciencia que desarrollas a la hora de seguir experimentos, que se traslada al resto de tu vida. Pero lo de la perseverancia y la pasión, yo siempre lo digo, si alguien, cuando algún adolescente me comenta qué puedo estudiar, de la familia o del contexto así de amigos, qué puedo estudiar y tal, dime qué te gusta. Si tienes una pasión, tienes la vida resuelta, sea lo que sea, da lo mismo. Pero si hay algo que realmente te apasiona, vas a conseguir lo que te propongas. Pasión y perseverancia, esas serían mis palabras fetiches. Pues con este mensaje tan bonito y tan impactante de la pasión y la perseverancia en ciencia, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros contestando nuestras preguntas y llevando un poco el lado más humano de la investigación a quien quiera escucharlo. A vosotros, muchas gracias a vosotros por venir a conocernos y a que se sepa qué es lo que hacemos en los laboratorios en distintos contextos. Gracias, muchas gracias.